¿Qué oscuro secreto familiar te dejaron conocer una vez que fuiste lo suficientemente mayor? Mi familia tiene una gran costumbre de guardar secretos, pero dos destacan para mí. El primero, el secreto familiar que me ocultaron. El abuelo de mi papá, un hombre muy orgulloso, brillante pero algo brutal y de ideas anticuadas, se quitó la vida en la habitación contigua a la de su esposa. Creemos que o estaba gravemente enfermo y no se lo dijo a nadie, o la medicación que tomaba le provocó ideas de autolesión, porque estaba completamente fuera de su carácter entrar, besar a su esposa en la mejilla, dirigirse a su dormitorio y quitarse la vida en cuestión de pocos minutos. Mi hermano me contó que una noche, mientras estaban borrachos, mi papá dejó escapar el secreto, algo que mis padres jamás habían planeado revelar. El segundo es casi peor, porque nos lo mantuvieron oculto a todos y tuvimos que descubrirlo por nuestra cuenta. Durante la pandemia, mi propio abuelo se mudó y nos entregó toneladas de cajas con cosas de mi difunta abuela, documentos, fotos, registros. Entre los álbumes de fotos y los anuncios de nacimiento se encontraba el relato detallado y personal de mi bisabuela sobre cómo le practicaron una lobotomía en el hospital de Danvers a mediados de los años 60. Estaba escrito en sus propios expedientes médicos, en los márgenes y en el reverso, con notas que contradecían las mentiras que contenían los registros. Y yo le creo, de alguna manera. Todo encajó para nosotros una vez que lo supimos, si sabes a lo que me refiero. Ella tenía una especie de inocente sentido de la fantasía, la maravilla y la fugacidad, con el que recuerdo haber conectado profundamente cuando era pequeña, de algún modo. Podía entender exactamente de dónde venía en cuanto a mis deseos u opiniones, incluso cuando mis propios padres no lo lograban. Su memoria se volvió realmente precaria después del procedimiento, pero nos sentimos enormemente agradecidos de que aún la tuviéramos, porque seguía siendo ella misma. Amable, gentil, divertida, solo que mucho más impulsiva y sin pensar demasiado en las consecuencias. Curiosamente, en su juventud nunca fumó ni bebió, pero después de la lobotomía se convirtió en una mujer que consumía un paquete de Marlboros y media caja de cerveza al día. Luego, un día cualquiera, cuando estaba en sus mediados de los 70, decidió que odiaba malgastar dinero en cigarrillos y alcohol y lo dejó de golpe. Fue increíble, jaja. Muchas personas pierden literalmente todo a causa de una lobotomía, lo único que ella perdió fue su sentido de autonomía y libertad. Supongo que se sentía afortunada de poder ser funcional. Yo simplemente lloré al leer las últimas páginas de sus formularios, porque eran tan identificables. Ella llamaba a su ansiedad miedo, y la última página de sus notas decía que estaba más asustada que nunca. Y contaba cómo, al llegar a casa, se ponía una gran sonrisa y le decía a todos lo bien que estaba, a pesar de que ni siquiera recordaba el apellido de soltera de su madre. Como tenía miedo de volver a casa y, aún más, de quedarse. Era como si pudiera sentir la soledad en sus palabras. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que ella estuvo dispuesta a ponerse una máscara durante toda su vida para asegurarse de no volver a ser víctima de nadie. Y eso me entristece muchísimo por ella. Siempre pensé que mis dos hermanos mayores se volvieron adictos a las drogas por sus propias decisiones y por la gente con la que se juntaban. Resultó que mi papá les había estado dando pastillas desde que tenían unos 10 años, para callarlos. Durante años guardé resentimiento hacia ellos por no haber sido buenos hermanos mayores, tal como se suponía que debían ser, solo para descubrir que fue mi padre, a quien elogiaba durante todos esos años, quien era realmente malvado. Mis hermanos ahora están, en su mayoría, bien. Ambos tuvieron dificultades, pero finalmente lograron la sobriedad. Por suerte, la familia no se rindió con ellos. Ahora tenemos una muy buena relación y ninguno guarda rencor. Nos hemos dado cuenta de que ninguno de nosotros es culpable por los pecados de nuestro padre. No sé dónde está papá, hace aproximadamente una década que no tenemos contacto. En contraste, mi mamá fue y sigue siendo un ángel. Con ella enseñándome quién ser y mi papá mostrándome exactamente a quién no ser, creo que salí bastante bien. Muchas veces el ciclo simplemente continúa, pero mis hermanos y yo logramos romperlo. Mi esposa de 48 años nunca se le reveló el sucio secreto de que el hombre que ella creía que era su papá, en realidad no lo era. Hace poco más de 2 años, un test de la página de Ancestry, que ofrece pruebas de ADN, se lo dijo. Su madre y su papá siguen mintiéndole a pesar de todos los detalles que descubrimos, ya que mi esposa ha viajado a varios estados para conocer a parientes del hombre que creía que era su padre, incluyendo a una hermanastra menor. Muchos de ellos se hicieron pruebas de ADN, pagadas a petición de mi esposa, que confirmaron la relación. Aunque todo esto podría dar lugar a una increíble serie de Netflix, mi esposa ha padecido lo que ahora sabe que son condiciones de salud genéticas.
Sin embargo, como nadie más en su familia tenía estas graves condiciones, la conexión genética nunca se investigó. Y ahora, sus hijos están presentando algunos de los mismos problemas, pero ya lo saben. Pero espera, hay más. A mi esposa le resulta tolerable que lo oculten, pero lo que más le duele es que siga negándolo. Su madre continúa negando la existencia de su padre biológico, a pesar de que descubrimos que vivieron juntos durante más de un año. Además, su papá fue presentado a la familia por su padre biológico, pues estuvieron en el ejército juntos. Su papá incluso intentó salir con su tía. Cuando mi esposa se lo contó a su madre, ésta exclamó: «Ese cabrón, el falso papá, estaba coqueteando con mi mejor amiga». Se equivocó, ya que había negado conocerla previamente. Además, no hubo adopción. Sus padres ocultaron la identidad de su padre biológico y simplemente pusieron al falso papá en el acta de nacimiento. La razón por la que se hizo la prueba fue para intentar conocer más sobre su abuela. Descubrimos que, justo antes de morir, ella había estado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Mi suegra ni siquiera lo sabía, ya que nació después de la guerra en Alemania y fue criada como católica. Mi esposa quiso ver si podía encontrar a algún pariente y halló a uno, la hermana de su abuela en Francia. Y su padre biológico y muchos de sus 11 hermanos fueron separados de su familia después de que su padre nativo de Alaska fuera desvivido en su propia casa, frente a los niños, por un hombre blanco que nunca fue procesado. La mayoría de los niños, excepto su padre por alguna razón, fueron posteriormente adoptados por familias blancas en varios estados del noroeste del continente estadounidense. Sí, su padre era miembro de una tribu nativa de Alaska, al igual que todos sus hermanos. Él había pedido permiso para casarse con su madre, pero sus padres se negaron porque él era indio. Ahora, mi esposa sabe que la razón por la que solían dirigir insultos raciales hacia ella cuando era niña se debía a la forma de sus ojos, algo en lo que nunca había pensado hasta que obtuvo los resultados de la prueba. Lo más importante que aprendió fue que toda la identidad con la que había vivido hasta hacerse la prueba de ADN era una mentira, y que las dos personas en las que debería poder confiar más que en nadie en su vida han demostrado ser como Bo Callahan. Son los únicos que dijeron la mentira y luego tuvieron el descaro de defenderla cuando fueron descubiertos. Mi tío, que era sumamente rico, estaba empeorando rápidamente por el Alzheimer. Antes de que se encontrara demasiado deteriorado, aparentemente hizo un acuerdo con mi tía. Cuando llegara el momento de enviarlo a un asilo, ella le quitaría la vida en su lugar. Él escribió todo esto en una carta y se la entregó al abogado de su patrimonio. Cuando llegó el momento, no sé por qué ella eligió usar un arma en la parte de atrás de la cabeza en lugar de algo menos violento, pero lo hizo. Fue un juicio bastante grande con considerable cobertura mediática, y se armó un escándalo cuando el abogado testificó y presentó la carta. Creo que mi tía cumplió alrededor de 2 años y luego fue liberada bajo libertad condicional. Descubrí, cuando tenía unos 32 años, que aparentemente en 1973 mi papá tuvo una hija de la que él nunca supo que existía. Me enteré porque él me envió un mensaje de texto mientras yo trabajaba, después de haberse enterado él mismo aproximadamente una semana antes. Creo que para ese entonces ella ya estaba en sus finales de los 40. Lo trágico es que durante todo este tiempo pensamos que yo era el único hijo de mi papá, y él siempre había querido tener una hija, pero nunca llegó a tener una, debido a que sus matrimonios terminaban. Él jodidamente habría amado a esta chica. Su hija fue el resultado de una aventura de una noche con una chica con la que él nunca volvió a hablar, y, según su hija, la madre sufrió un colapso mental poco después de dar a luz y, de todas formas, nunca tuvo la custodia de la niña. Mi papá nunca habría tenido forma de enterarse, ya que la niña creció con los padres de su madre en otro estado, y la madre prácticamente desapareció. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los desvivió en una bañera llena de agua durante un episodio psicótico. De alguna manera, a pesar de esto y de un historial previo de enfermedad mental, la dieron de alta y tuvo a mí un par de años después. Tuvieron otro hijo justo antes de que cumpliera 2 años, pero yo nunca la vi. Sin embargo, ninguno de ellos jamás admitió nada. Yo solo me enteré de su existencia cuando una tía murió y me dejó sus pertenencias personales. Encontré documentos de nacimiento de esos otros niños entre sus recuerdos. Siempre pensé que ella había querido que los descubriera. Cuando les pregunté a mis padres, se negaron a hablar de cualquier cosa relacionada con esos hijos. Unos años después, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en el archivo de periódicos. El amigo que me acompañó se quedó estupefacto. Yo no, en realidad. Había crecido temiendo por mi vida a causa de sus arrebatos. Rompí todo contacto con ellos tan pronto como pude. No solo por este asunto, aunque eso no ayudó,
sino porque yo también tenía una serie de traumas propios al crecer. Fue un gran error dejar que intentaran criar a otro niño. Desde que tenía 6 hasta 13 años, mi mamá salió con un tipo llamado More. Todos vivíamos juntos en una vieja granja. More fue una figura paterna maravillosa para nosotros, pero también tenía problemas con la bebida y la conducción. Tras un accidente particularmente feo, mi mamá esperó a que él regresara del hospital y estuviera lo suficientemente bien para cuidarse antes de irse. Durante todo el tiempo que vivimos allí, mi hermana y yo nunca bajamos al sótano, ya que estaba infestado de arañas. Siempre pensé que era porque mi mamá lo dejó por sus problemas con la bebida y la conducción, pero resulta que eso solo era una parte. La otra parte era que él tenía una enorme producción de cultivo de marihuana en el sótano. Mi mamá afirmó que, de haberse enterado la policía, habría perdido la custodia de nosotros. More falleció hace mucho, pero seguro se habría reído al ver que ahora la marihuana es legal aquí. Mis bisabuelos se emborracharon y dejaron fuera de la casa a 2 de mis tíos, quienes eran niños en ese entonces, en plena noche y en medio del invierno. Mis bisabuelos no se despertaron y mis tíos no pudieron entrar, así que intentaron caminar hasta la casa de su abuela, que estaba a unos 24 kilómetros de distancia. Uno de ellos se congeló y no sobrevivió y el otro se quedó sin manos por congelación. Mis bisabuelos mintieron sobre lo sucedido y dijeron que se habían escapado. El suceso apareció en el periódico y se presentó como una historia desgarradora, acerca de 2 tontos niños que se escaparon en plena noche porque querían ver a su abuela. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió en sus primeros 20 años y ella siempre me dijo que fue un accidente raro. Una bala entró por la ventana y le dio a él. Vivían en una zona peligrosa, así que nunca lo cuestioné. Un año, heredé la espada de un oficial de la guerra de Corea tras el fallecimiento de mi abuelo. Mi madre se asustó y me dijo que era demasiado peligrosa para conservarla, que deberíamos venderla o guardarla en una caja fuerte. Me pareció extraño, así que le pregunté a mi padre, y él puso una expresión triste en su rostro. Resulta que el hermano de mi madre fue atacado con una espada similar en los 80. Se había involucrado con algunos traficantes de drogas y ellos pensaron que había delatado uno de sus grandes negocios que fue desmantelado. No tengo idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante jodido escuchar eso. Mi madre tuvo que identificar el cuerpo. Me enteré de esto cuando tenía 16, pero ella nunca lo reconoció directamente hasta años después. Mi madre dijo que él solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra al presentar a la gente que se juntaba con los traficantes. Ahora tengo aproximadamente la misma edad que él y puedo entender cómo pensó que solo estaba ganando dinero rápido, sin imaginar que algo así lo mataría. Cuando cumplí 21 años, mi abuelo me contó una historia sobre su hermano mayor que yo nunca había oído. Mi tío abuelo era un bebedor empedernido durante la mayor parte de su vida. Falleció a los 92 años y, para entonces, ya había cambiado de licor a la cerveza y el vino. Además, redujo su consumo de cigarrillos a un paquete al día en lugar de 2, después de que le extirparan medio pulmón. Papá y mi tío crecieron en una granja en los años 30 y 40. La familia generalmente llevaba la granja por sí sola, aunque de vez en cuando contrataban a vagabundos como jornaleros. En 1950, mi tío y uno de estos jornaleros salieron a beber y regresaban a la granja en el convertible de mi tío. Él iba conduciendo, pero malinterpretó una curva que tenía una orilla empinada a la derecha. El auto se subió por el terraplén, tan inclinado que llegó a volcar. Mi tío fue expulsado del vehículo, pero el jornalero con quien estaba bebiendo apenas salió a la mitad del auto cuando este cayó. Papá dijo que murió instantáneamente, debido a que el jornalero era solo un vagabundo sin familia que hiciera mucho escándalo y porque la guerra de Corea acababa de comenzar, mi tío pudo alistarse y evitar cargos criminales. Estuvo en Corea hasta el final de la guerra. Esa es la única vez que he escuchado esa historia, y aunque yo jamás sería de los que beben más de lo justo antes de ponerse al volante, es algo que definitivamente se me quedó grabado. Y es una historia que les contaré a mis propios hijos cuando obtengan su licencia de conducir. Mi abuela terminó con la vida de mi abuelo. Mi papá nunca conoció a su padre, él se fue cuando mi papá tenía 6 años. Cuando yo tenía 19, mi abuela estaba muriendo y todos se estaban despidiendo. En su última noche, me quedé con ella después de que mis padres se fueran, habían estado quedándose con ella durante una semana más o menos. Estaba jugando en mi teléfono cuando me pidió que me sentara a su lado. Me miró, me tomó de la mano y me contó toda la historia de cómo mi abuelo era abusivo con ella a puertas cerradas y de cómo llegó un día en que tuvo suficiente. Resulta que, cuando mi abuelo llegó a casa del trabajo, ella lo atacó hasta quitarle la vida,
Puso sus restos en tambores de metal y los llevó hasta el lago más lejano de su casa, para luego arrojarlo allí. Cuando regresó, llamó a mi tía abuela, comenzó a llorar y le dijo que mi abuelo se había ido y que quería hablar con mi papá, quien se estaba quedando con sus primos en la casa de mi tía abuela, y le comentó que su propio padre se había marchado y que no volvería. Yo me fui y pasé la noche con mi entonces novio. A la mañana siguiente, mi abuela falleció. Ahora tengo 27 años y aún no se lo he contado a mi papá, y no tengo intención de hacerlo. Descubrí que se suponía que debía ser el menor de 3 en lugar de 2. Mis padres siempre decían que querían 2 niños, y eso es lo que obtuvieron. Pues, se suponía que habría un tercero y ya tendría unos 40 años, pero mis padres se sometieron a un aborto y nos lo ocultaron a mi hermano y a mí. Eso fue así hasta que mis padres empezaron a tramitar el divorcio, y mi madre, en un intento de perjudicar la relación entre mi hermano y yo con nuestro padre, gritó a todo pulmón a las 11 de la noche en una noche de colegio. No guardo rencor hacia mis padres por lo que hicieron y se dijeron entre sí. Las emociones pueden ser extremadamente volátiles. Simplemente me alegra que ambos sigan siendo parte de mi vida. Tengo 25 años y recientemente descubrí que el hombre a quien conozco como mi papá no es mi padre biológico. Mi padre biológico abandonó a mi madre poco antes de que yo naciera, porque él creía, en su locura, que era un ángel enviado por el arcángel Miguel para prepararse para el Armagedón. Probablemente, su familia ni siquiera sepa que existo. La última vez que mi mamá supo de él, yo tenía 10 años y él iba a juicio por agredir a un adolescente. Así que espero que esté pasando un tiempo fenomenal recibiendo la paliza que se merece en prisión. En el lado más positivo, el hombre a quien conozco como mi padre me conoció en mi primer cumpleaños, poco después de empezar a salir con mi mamá. Aparentemente, pasamos el día comiendo golosinas de frutas y viendo Teletubbies juntos. En ese momento, prácticamente me adoptó como si fuera suyo, y saber quién es mi padre biológico no cambia la forma en que veo ni cuánto amo a mi papá. La familia de mi abuelo es una locura y cada vez que creemos haber descubierto todos sus secretos, aparece otra capa. Sin embargo, esta es una de las historias más impresionantes. Mi tío abuelo fue entregado a otra familia cuando tenía 3 años. Después de que su madre murió, su padre abusivo estaba convencido de que ese niño no era suyo, por lo que se produjo una adopción no oficial por otra familia. Mi abuelo era 2 años mayor que él y pudieron mantenerse en contacto de forma intermitente hasta que mi abuelo terminó en prisión en sus 20 años. Esa es otra historia. Cuando salió, unos años más tarde, lo buscó, pero no tuvo suerte. Al casarse, mi abuela se unió a la búsqueda y, durante décadas, intentaron encontrar a su hermano sin éxito. Avancemos 40 años, unos años después de que mi abuelo falleciera, y mi papá recibe una llamada de una mujer. Ella dice, esto va a sonar raro, pero creo que mi esposo podría estar relacionado con tu esposa. Cuando mi abuela oyó el nombre, supo de inmediato que se refería a él. Los hijos de mi tío abuelo le hicieron un test de 23andMe. Lo conocimos y, aunque no crecieron juntos, eran sorprendentemente parecidos. Desde que perdimos a mi abuelo, esa fue la vez en la que vi a mi abuela más feliz. No es tanto oscuro como algo molesto que me hizo cuestionarlo todo, pero descubrí que mi padre biológico en realidad estuvo presente en mi vida durante algunos años. Mi familia me dijo durante casi toda mi vida que él se había ido antes de que yo naciera porque era un inútil que no podía asumir responsabilidades. Cuando estaba en mis 20, encontré una foto de él y de mí. Mi hermano me contó todo. La verdad es que, aparentemente, hubo un incidente en el que mi mamá se volvió un poco loca con él, lo arrestaron y él se fue después. Desde entonces, he tomado todo lo que decían sobre él con mucha cautela. Aún nunca lo he conocido, y realmente no tengo el deseo de conocerlo. Solo me molesta que me hayan mentido durante tanto tiempo. Mis padres me llevaron a Disneyland para mi 7º cumpleaños. Recuerdo haber aterrizado, ir al lugar y pasar 1 o 2 días geniales. Luego, mis padres tuvieron que salir para atender un montón de llamadas telefónicas. Sonaban muy estresados y seguían diciéndome que no había pasado nada y que todo estaba bien. Eventualmente, volamos de regreso a casa y, sorpresa, nos quedamos un par de días extra para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Guardé con cariño ese cumpleaños y, con el tiempo, olvidé lo extraño de aquella situación. Quizás 10 años después, mis padres finalmente me contaron lo que había pasado. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó quitarse la vida en mi 7º cumpleaños. Usó un arma apuntándola hacia su estómago. Era pobre, adicto a las drogas, desempleado, etc. Se sentía deprimido porque mi papá tenía la vida que él siempre quiso, así que intentó quitarse la vida. Él terminó sobreviviendo.
Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que regresar a casa y ver cómo lo sacaban del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron conservar mi cumpleaños como mi día, y no como el día en que mi tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona la mente de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con ello. Me enteré de esto después de que mi abuelo murió. Al crecer, todos los hombres mayores del barrio decían lo duro que era. Quiero decir, era el hombre más intimidante que jamás había conocido. Hasta si estornudaba, te hacías a un lado. No estoy exagerando, pero, curiosamente, yo nunca lo había visto pelear de verdad. Sin embargo, absolutamente todo el mundo, mujeres y hombres, decía que nunca perdía una pelea y que, normalmente, bastaba con un solo puñetazo para dejar a alguien fuera de combate. En resumen, era un auténtico cabrón. Pero, a pesar de ello, siempre nos enseñaba a mí y a mis primos que nunca debíamos pelear si podíamos evitarlo. Simplemente aléjate, nos decía. Si te insultan, solo aléjate, son solo palabras, palos y piedras, y eso de por sí. Nos inculcaba que no debíamos pelear a menos que fuera estrictamente necesario, y bajo ninguna circunstancia lanzar el primer puñetazo. Jamás. Yo me sentía algo confundido, porque todos los mayores del vecindario me contaban que nadie se metía con Blackie por la cantidad de gente que dejaba fuera de combate, y a la vez él siempre nos decía que no peleáramos. Resulta que, cuando estaba en sus 20, se metió en una pelea con un tipo que no dejaba de insultarlo. Finalmente, se hartó y le dio un puñetazo tan certero que lo dejó fuera de combate. El problema fue que, al caer, se golpeó la cabeza contra un escalón. Fue el final para ese hombre, terminó con la vida de él de un solo golpe. Nunca había oído esa historia y me preguntaba por qué no lo encerraron. Resulta que sí lo hicieron. Le dieron como 15 o 20 años, algo así. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Cuando era niño, siempre le preguntaba a mi mamá cómo había entrado mi abuelo a la guerra, si fue reclutado o se ofreció voluntariamente. Ella solía decir, fue como en la película 12 del patíbulo, cosa que yo nunca había visto ni me había interesado en mi juventud, así que no entendía a qué se refería. Con el tiempo descubrí que el ejército le había hecho un trato, ir a las líneas del frente en Japón, y si sobrevivía, le borraban el antecedente penal. Después de eso, todo tuvo mucho más sentido. Aproximadamente en 1994, mi papá murió, tenía 32 años, en Navidad. En lugar de consolar a mi madre, que quedaba soltera con 2 hijos, la familia de mi papá decidió que era más apropiado usar su llave de repuesto para entrar a nuestra casa y limpiar todas sus pertenencias mientras nosotros elegíamos una lápida. Se llevaron todas sus herramientas, ropa y fotos. Luego, el abuelo por parte de mi papá llevó a mi madre a los tribunales mientras ella estaba de luto, intentando evitar que usara el seguro de vida de mi papá para criarnos. Mi hermana y yo teníamos 5 y 6 años en ese momento. Quería que todo el dinero se apartara hasta que cumpliéramos 18 años. El juez básicamente desestimó su caso. Por supuesto, mi madre se distanció de su familia, y yo tampoco hablo con ellos. Me enteré de todo esto cuando tenía unos 20 años. Mi abuela y mi tío fueron diagnosticados con cáncer en los años 90. Mi tío entró en remisión, pero mi abuela falleció. Casi una década después, el cáncer de mi tío regresó con toda su fuerza. Él y su pareja, con quienes llevaba 40 años juntos, eran acumuladores compulsivos. Mi mamá, que es la hermana de mi tío, no se dio cuenta de esto al principio, ya que vivían a unas 2 horas de distancia, solo se enteró después de su primera visita para ayudar a cuidarlo. Todos hicimos varios viajes para ayudar a limpiar. Durante una de esas visitas, la pareja de mi tío comentó que necesitaba pasar por el apartado de correos, ya que no habían recogido el correo en unos días. Mi mamá se ofreció a llevarlo en coche. Al regresar a la casa, mi mamá notó una carta de servicio de impuestos internos dirigida a mi abuela. Fue extraño, ya que mi abuela no había estado viva para presentar impuestos en casi 10 años. Resulta que mi tío y mi abuela tenían una cuenta bancaria conjunta. Él nunca notificó a las autoridades de su fallecimiento. Aún se seguían haciendo depósitos directos de la pensión gubernamental de mi abuelo, de forma póstuma, porque el gobierno no sabía que ella había muerto. No solo mi tío recibió ilegalmente miles de dólares de la pensión de mi abuela, sino que también tenía varias tarjetas de crédito al límite. Sabía que el regreso del cáncer era una sentencia de muerte y decidió disfrutar de la vida mientras todavía estaba allí.